El impactante milagro, niño salva a un caballo indomable de la muerte, Dios lo acompaña. En un rincón olvidado del pueblo, bajo un cielo que parecía un lienzo pintado de grises ominosos, un grito desgarrador rompió el silencio de la tarde. Era como si la tierra misma retumbara, como si el tiempo se detuviera. El eco del dolor resonaba en todos los rincones mientras los ojos de los aldeanos se dirigían hacia la escena que se despliega frente a ellos, un caballo indomable, furioso y desbocado, atrapado en una trampa mortal. Las patas del animal se movían frenéticamente, su pelaje relucía con la luz de un atardecer titilante, y sus ojos, desorbitados por el pánico, buscaban una salida. En medio de esta desesperación, un niño, no más de 10 años, apareció como un rayo de luz. Su cuerpo pequeño parecía frágil ante aquella bestia aterrada. Sin embargo, había algo en su mirada que desafiaba la lógica, un fuego interno que parecía provenir de otra dimensión. Los murmullos se esparcieron entre la multitud. «¿Está loco? Va a morir». Pero el niño no escuchaba. Estaba concentrado, su corazón latía con fuerza, su pecho apretado por la adrenalina y el miedo. Era un instante cargado de tensión, de una energía palpable que electrificaba el aire. Mientras se acercaba, la multitud contuvo el aliento. Él extendió su mano, dedos temblorosos, casi tocando la crin del caballo, como si quisiera calmarlo. En ese momento, los rumores se intensificaron. Se hablaba de una conexión divina, un milagro en proceso. Los viejos del pueblo murmuraban sobre antiguas leyendas. ¿Acaso este niño era el elegido? ¿Un salvador? Las miradas se cruzaban, el asombro llenaba el aire, mientras el niño luchaba contra el tiempo y el destino, con el ambiente cargado de un terroroso silencio. Las primeras sombras de la noche se cernían sobre el lugar, y aquel enfrentamiento entre el valiente niño y la bestia indomable continuaba en un juego de luces y sombras. Una chispa de esperanza brilló en los ojos del pequeño. ¿Quién podía imaginar que un niño así podría desafiar el caos? Todo el pueblo estaba a la expectativa. ¿Qué pasaría a continuación? Justo cuando el niño tomó una respiración profunda, pasó algo más. Un sonido familiar, un susurro en el viento, como si una voz divina lo guiara. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un clic al botón de me gusta, me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Su participación marca la diferencia. Hablemos. Un instante después, el caballo dejó de moverse, como si un hechizo lo hubiera atrapado. El niño se acercó aún más, y en ese segundo, todos los rostros estaban congelados, llenos de un temor reverente y asombro. La tensión era insoportable. ¿Lo lograría? Las preguntas flotaban en el aire, y justo cuando el sol se ocultó del todo, una respuesta estaba a punto de revelarse. ¿Qué poder tenía el niño en ese momento? ¿Cómo podría salvar lo que parecía perdido? La historia apenas comenzaba. Las llamas del ocaso habían extinguido su luz, sumiendo al pueblo en un manto de sombras inquietantes. Las miradas, ricas en ansiedad y expectación, se enfocaban en el niño. Un estruendo de relinchos llenó el aire cuando el caballo, de repente, lanzó una mirada genuina hacia su pequeño salvador. Era como si en ese instante, una conexión cósmica se hubiera forjado entre ellos, y todos los presentes sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Con mano firme y valiente, el niño se agachó, susurrando palabras suaves, envolventes. El aire estaba impregnado de magia, incluso el viento parecía detenerse para escuchar. Con cada palabra, el caos del animal comenzaba a transformarse. Las patas, antes agitadas y frenéticas, bajaron su ritmo, y la respiración del caballo se volvió más pausada. Era un espectáculo de valentía y compasión, donde la esperanza luchaba con todas sus fuerzas contra la adversidad. La multitud, antes paralizada por el miedo, empezaba a murmurar en voz baja. «Mírenlo. Él puede». La incredulidad se estaba transformando en fe mientras los rostros de los aldeanos reflejaban una mezcla de terror y esperanza. Nadie podía creer lo que observaba. A medida que el niño se acercaba, los ojos del caballo se suavizaban. Era como si, en ese momento, todos los traumas que había vivido se desvanecían.
Esa conexión sin palabras, ese entendimiento puro, tocó los corazones de todos los presentes. Algunos lloraban, otros aplaudían, y otros, simplemente guardaban silencio, dejando que el momento calara hondo en su ser. Era un espectáculo de redención, donde la magia de la inocencia enfrentaba a la brutalidad del mundo, pero, en una fracción de segundo, lo inesperado ocurrió. Un resplandor fulgurante iluminó el lugar. De entre la multitud, una figura oscura emergió, desafiando la paz que se había asentado en el ambiente. Un hombre mayor, de mirada intensa y una aura de autoridad, se hizo camino entre la gente. Era el misterioso forastero del pueblo, alguien con un pasado tan trepidante como el de la bestia atrapada. Su presencia, poderosa y casi hostil, cambió la atmósfera por completo. «¡Alto!», exclamó, su voz resonando como un trueno. «No pueden romper el ciclo de la naturaleza. Este caballo pertenece a la libertad, y lo que están haciendo aquí es un sacrilegio». La multitud se estremeció, el eco de sus palabras creando una nueva ola de tensión. El niño, que antes se mostraba seguro, sintió como la incertidumbre se cernía sobre él, como una sombra ominosa. La figura del forastero era todo lo que se interponía entre el milagro del niño y la liberación del caballo. «¿Qué sabes tú de la verdadera libertad?», replicó el niño, su voz temblorosa pero decidida. Sus ojos, llenos de pura determinación, se aferraron a la mirada del extraño. La batalla por el futuro del caballo se había convertido en una lucha no solo por salvar una vida, sino por la esencia misma de la esperanza. Las miradas de la multitud se deconstruían en miedo, curiosidad y fervor. ¿Quién era este forastero que venía a desafiar el sacrificio de un niño? ¿Tenía poder sobre la vida y la muerte, o sus palabras eran solo ecos de una historia antigua y olvidada? Con el pulso de los corazones al unísono, el pueblo aguardaba, temiendo el desenlace de esta inesperada confrontación. ¿Podría el niño resistir ante la adversidad y reclamar su destino? ¿O el poder del forastero desharía el milagro en el que todos estaban comenzando a creer? Sus corazones palpitaban al unísono, tejiendo la trama de un conflicto que amenazaba con desatar un caos aún mayor. En el aire flotaba la pregunta: ¿estaba la esperanza realmente al alcance de sus manos, o ya había llegado su hora? El viento alambrado trajo consigo el eco de lo que estaba por venir. ¿La libertad o el sacrificio? El forastero, con su mirada penetrante, pareció absorber la incertidumbre y el temor que emanaba de la multitud, en un silencio que reverberaba como un eco lejano. Las nubes negras en el cielo comenzaron a moverse amenazadoramente, como si el tiempo mismo sintiera la tensión del enfrentamiento. El niño, sintiendo el peso de todos esos ojos sobre él, se mantuvo firme, su voz resonando más fuerte que nunca. «No eres más que un anciano que no entiende el poder de la compasión», afirmó. Su corazón latía con fuerza, pero la convicción crecía en su interior como el fuego que escapa a la vista. «Este caballo no es una bestia salvaje, es un ser vivo. Tiene miedo, y la libertad no existe sin amor». Las palabras del niño reverberaron en los corazones de aquellos presentes, y algunos comenzaron a murmurar entre sí, recordando cómo una vez ellos también habían luchado por sus propias libertades. Sin embargo, la figura del forastero se mantuvo desafiante. Una risa burlona explosionó de sus labios, como si lo que escuchaba fuera una tontería sin sentido. ¿Tu amor? ¿Crees que eso es suficiente? La naturaleza es cruel, niño. En este mundo, la debilidad es un sacrificio. Mientras la tensión estallaba en el aire, la multitud se dividió. Algunos sostenían la mirada del niño, llenos de esperanza, mientras que otros se sentían atraídos por la autoridad del anciano. El momento se volvió un campo de batalla entre la inocencia y el desdén, entre la luz y la oscuridad. El niño sintió como una ola de desesperación amenazaba con arrastrarlo, pero recordó la mirada del caballo, llena de confianza. No podía fallar ahora. En ese instante crítico, el caballo lanzó un relincho profundo y reverberante. Era un sonido de angustia, de anhelo por la libertad, que rompió la calma tensa. La bestia se movió inquieta, restregándose contra el niño, buscando refugio y comprensión. La conexión entre ellos se hizo aún más intensa, como un faro de luz cortando la oscuridad. «Esto es lo que significa ser libre», gritó el niño, alzando la voz al cielo. «No es un acto de locura, sino de nuestro espíritu. Si no luchamos por lo que amamos, ¿qué nos queda?». Las palabras resonaron en la multitud, y algunos comenzaron a levantarse, animándose entre sí. El murmullo de aprobación creció como un maremoto, naciendo de la convicción de aquellos que recordarían este momento como un punto de inflexión.
Sin embargo, antes de que la fuerza del pueblo pudiera enfocarse, el forastero levantó una mano, conjurando un aire de inquietante calma. Estás desafiando fuerzas que no comprendes, niño. Hay consecuencias a tus acciones que ni tú ni este pueblo están preparados para afrontar, advirtió. Con cada palabra, su voz se volvía más grave, más sombría. Y en ese instante, las nubes alrededor comenzaron a girar, arremolinándose como si estuvieran hablando, generando un estruendo ensordecedor. El viento arreció y una ráfaga helada recorrió el ambiente, haciendo temblar a los presentes. El niño, incapaz de mirar hacia atrás, dirigió su mirada decidida hacia el caballo. Sabía que estarse quieto era un riesgo mortal. Era el momento de actuar. Pero antes de que pudiera hacer algo, una figura emergió de las sombras, más aterradora e imponente que el forastero. Era una mujer de cabello largo y espeso, vestida de negro y con una mirada que penetraba hasta el alma. Su presencia traía un aire de fatalismo irrefutable. «¿Qué has hecho, niño?», preguntó, su voz suave pero resonante como un eco del destino. «Cuando rompes el ciclo, el equilibrio se tambalea. El precio será alto». Los latidos del corazón del niño se apagaron ante la presencia de la mujer, y el aire se volvió espeso a su alrededor. En su pecho se formó un nudo, el miedo apretando como un abrazo mortal mientras la multitud observaba, sin aliento y temblorosa de expectación. Solo quedaba una pregunta en el aire electrificado: ¿quién era esa mujer y cuál sería el verdadero costo de su lucha por la libertad? El rostro del niño palideció mientras la mujer de negro lo observaba, sus ojos como pozos oscuros llenos de historias antiguas y advertencias susurradas. Las palabras de la mujer se deslizaban en su mente como un veneno, despiadadas y desalentadoras. Sus manos temblaban, pero había algo en su interior que se negaba a sucumbir al miedo. «¿Qué precio?», replicó, su voz temblando ligeramente. «¿Qué puedes saber tú del precio de la libertad? Nosotros lo pagamos todos los días. Mi amor por este caballo significa más que tus advertencias oscuras». Un resplandor en los ojos de la mujer hizo que un escalofrío recorriese la columna del niño. El amor tiene su propio costo. A veces, lo que se gana es un camino de lágrimas. Otros, un sacrificio que nunca esperabas. Mientras el viento ululaba y las nubes oscuras se apresuraban a lo largo del cielo, el forastero sonrió con una confianza inquietante. Sus dedos se acentuaron mientras él observaba el drama de pie. «¿Ves, niño? A veces el destino tiene su propia forma de cobrarse lo que es debido. No es una cuestión de buena o mala voluntad, es la naturaleza del mundo». La multitud empezaba a dividirse de nuevo, algunos murmurando en voz baja, sintiéndose atraídos por la ominosa figura del forastero y la mujer, mientras otros instaban al niño a no rendirse. Ya no era solo un niño, se sentía como una chispa en medio de un torbellino. Su voz creció en fervor: «Si tenemos que enfrentar el costo, lo haremos juntos. No permitiremos que la oscuridad nos consume». A medida que sus palabras resonaban, un relincho poderoso reverberó de nuevo entre ellos, como si el caballo mismo estuviese entendiendo la lucha del niño, arrastrando consigo las emociones de todos. La mujer de negro observó la escena, su rostro impasible pero con sombras de preocupación. «La elección es tuya, niño. La libertad viene con cargas que desafían a lo que crees posible. No todos somos tan valientes». El aire estalló con electricidad cuando la mujer levantó su mano, y de repente, la tierra temblaba bajo los pies de la multitud. Una grieta se formó en el suelo, como si el universo entero presionara sobre ellos, amenazando con abrir el abismo. El forastero, completamente inmóvil, observó con expresión satisfecha. La tierra devuelve sus favores de la manera más inesperada. «¿Qué harás ahora, niño?». El corazón del niño latía con fuerza, podía sentir la resistencia de la gente a su alrededor, el palpitar de la vida, las esperanzas frustradas y el amor inagotable. Decidido, alzó la mano hacia la grieta, como si quisiera sanarla con su pureza. «No dejaremos que el miedo nos divida. Somos uno». De pronto, como respuesta a su llamado, la tierra bajo sus pies comenzó a brillar, los bordes de la grieta brillaban como si algo sobrenatural empezara a surgir. La multitud dejó escapar un murmullo colectivo, conmocionada por lo que estaba sucediendo, pero justo cuando parecía que el niño había encontrado la clave para la salvación, una sombra oscura salió de la grieta, cobrando forma a medida que ascendía, una entidad retorcida y conocida. Los murmullos se convirtieron en gritos. «Has abierto la puerta, niño», dijo la mujer, con voz grave y profunda.
El precio se ha elevado. Ahora enfréntate a lo que has desatado. El aire se llenó de gritos, y el niño, con el aliento entrecortado, se sintió como un pequeño contra el peso del destino. La sombra avanzaba hacia él con un propósito aterrador, y entre los destellos de luz y oscuridad, solo una pregunta resonaba: ¿podría realmente salvar a su amigo, o se había comprometido en un juego mucho más siniestro del que jamás hubiera imaginado? La sombra emergió con una forma grotesca, un torbellino de oscuridad que parecía devorar la luz misma. Su silueta se alzó, cada movimiento era un eco de lo que una vez había existido, un recordatorio sombrío del pasado y de aquellas almas que habían luchado sin tregua. El niño se sintió vulnerable, el peso de la confrontación imponiéndose como una losa sobre su pecho. La multitud, en estado de choque, retrocedió, sus rostros reflejaban pánico. Los murmullos fueron reemplazados por un silencio sepulcral, interrumpido solo por el suave relincho del caballo, que pareció entender la gravedad de la situación. Algo en el animal, su mirada intensa y profunda, calmaba la tormenta que acechaba en el corazón del niño. «Vas a perderlo todo», susurró la mujer de negro, su voz resonaba, casi seductora. «El amor por ese caballo solo llevará dolor. Nadie sale ileso de un trato con la oscuridad». El niño, con el corazón palpitante, recordó cada momento compartido con el caballo, su primer encuentro, las carreras al atardecer, el vínculo que habían construido a pesar de los desafíos. Sintió que la esperanza comenzaba a surgir en su interior, más fuerte que el miedo. «No tengo miedo de lo que pueda suceder. El amor verdadero no puede ser desvanecido por la sombra». Con esa determinación, alzó su mano hacia la oscuridad que se cernía sobre él. «Eres solo una ilusión. No te temo». Su voz resonaba con el eco de una convicción profunda, y cada letra pronunciada era un juramento silencioso al vínculo que compartía con su amigo equino. La sombra se detuvo, titubeando por un momento, como si las palabras del niño tuvieran algún poder inesperado. El viento sopló con fuerza, trayendo consigo el aroma de la tierra y la piadosa fragancia de las flores que se florecían a su alrededor. La multitud comenzó a recobrar un poco de valor, susurros de aliento se extendieron entre ellos, rompiendo la parálisis del miedo. La mujer de negro frunció el ceño, y una mirada de inquietante admiración cruzó su rostro. «Tu valor es notable, niño, pero la oscuridad siempre exige algo a cambio. ¿Estás dispuesto a sacrificarte para salvar a tu amigo?». El tiempo pareció detenerse. El niño sintió el nudo en su garganta, el terror y la incertidumbre lo asediaban. Pero recordando el amor que sentía, su mente se llenó de claridad. «Haré lo que sea necesario. Siempre estaré dispuesto a arriesgarme por quienes amo». En ese instante, la grieta en el suelo empezó a brillar intensamente. La luz se expandía y giraba, como si el mismo universo reconociera su voluntad. La sombra, confundida, retrocedió. «Lo que has desatado podría ser tu salvación o tu perdición», advirtió el forastero, cuya voz era un eco de poder. «Y toda decisión tiene un precio. ¿Estás listo para pagarlo?». El niño dudó. Pero al mirar a su caballo, a la valentía de la multitud que se unía a él, la determinación creció. «No temeré al precio». Con ese grito, un torrente de luz emergió de la grieta, como un sol naciente que rompía las cadenas de la noche. La sombra emitió un grito desgarrador, una súplica que resonó en los corazones de todos. Y mientras la luz envolvía al niño, una imagen se formó ante él, un pasado lleno de sufrimiento, un futuro lleno de esperanza. Entonces, de repente, en medio del resplandor, la mujer de negro comenzó a desvanecerse, como un rostro apagado en un espejo. Pero antes de desaparecer por completo, sus palabras quedaron suspendidas en el aire. «El sacrificio viene en muchas formas». El niño se sintió arrastrado hacia un nuevo mundo, una nueva realidad donde el amor y la valentía luchaban contra la sombra. Pero mientras la oscuridad parecía desvanecerse, una pregunta aterradora surgió en su mente. ¿Qué parte de él tendría que dejar atrás para mantener a su amigo a salvo? Estaba dispuesto a confrontar lo desconocido y las repercusiones que esto traería, mientras todo en su ser se agolpaba entre la luz y la sombra. El futuro era incierto, y el verdadero sacrificio apenas comenzaba. El niño se sintió rodeado por una luz que parecía venir del mismo corazón del universo, resplandeciendo con una calidez que lo invadía con confianza. Como un hilo dorado, lo guiaba hacia adelante. Pero al cruzar el umbral, una sensación de desasosiego lo invadió. Esta nueva realidad pulsaba con energía, como si el mismo aire sufriera en un vaivén tormentoso.
Miró hacia abajo y vio un sendero de guijarros brillantes que serpenteaba ante él, cada piedra pulsando como un latido en su pecho. A lo lejos, vislumbró figuras danzantes, sombras torcidas a la luz de una luna pálida que colgaba en el cielo, llorando estrellas. Sin embargo, la sensación de calma se desvanecía rápidamente, ahogada por un eco que surgía de las criaturas que poblaban el lugar, susurros de advertencia, lamentos perdidos entre las sombras. ¿Qué lugar es este?, pensó, mientras el viento aullaba a su alrededor. Luego, de repente, el caballo apareció junto a él, sus ojos brillando como dos faros. La conexión entre ellos parecía aún más fuerte en este nuevo mundo, como si el amor que compartían resonara en el aire. «Estamos juntos, amigo», le susurró el niño, acariciando su crin. Pero justo entonces, recordando las palabras de la mujer de negro, un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué sacrificio debo hacer?», preguntó en voz alta, como si el universo tuviera una respuesta. Al instante, el sendero de guijarros comenzó a temblar, las piedras vibraron de una manera perturbadora. Las sombras a su alrededor se movían con más intención, como si quisieran contarle algo que él aún no comprendía. Una figura alta y esbelta emergió del borde del sendero. Era un anciano, con una larga barba que fluía como canales de agua. Sus ojos reflejaban 1000 años de sabiduría e historias perdidas. «El sacrificio no siempre es lo que esperas», joven, habló con voz profunda y resonante. A veces, el mayor sacrificio radica en enfrentar el terror dentro de uno mismo. El niño sintió sus palabras como un golpe en el pecho. «Pero, ¿qué significa esto para mí? Solo quiero salvar a mi amigo». El anciano sonrió con tristeza, mientras las sombras danzaban más cerca. «La oscuridad no solo teme la luz. También teme la verdad». «¿Cuál es tu verdad, pequeño?». El niño pensó en su vida, en sus miedos, en su soledad. En lo que había costado construir el amor que compartía con su caballo. Cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada carrera. Lo que antes había considerado como sacrificios insignificantes ahora resonaban con fuerza. La sombra se movió, siseando, desafiando su compromiso. «Debes decidir ahora», dijo el anciano, mientras la luz palpitaba en su pecho, y las sombras se arremolinaban en su mente. «El amor que sientes puede ser un refugio o una carga. ¿Estás listo para ver la verdad?». Con el corazón latiendo con fuerza, el niño sintió que el suelo debajo de él vibraba. «Sí», exclamó, más fuerte que nunca. «Haré lo que tenga que hacer». Las sombras se detuvieron, como si estuvieran esperando su respuesta. De repente, el oscuro torbellino que había encontrado antes emergió nuevamente, esta vez en su interior. La sensación lo abrumó, arrastrándolo a un vertiginoso abismo donde cada recuerdo, cada miedo, cada dolor afloró. La imagen de su madre sonriendo, los días de abandono, el eco de risas lejanas. «No, no puedo perder esto», gritó, mientras el torbellino del miedo lo envolvía. Pero en lugar de sucumbir, recordó la calidez del amor por su caballo, la fuerza que le daba el vínculo que compartían. La luz dentro de él creció y se expandió, iluminando cada rincón de oscuridad. Entonces, en un instante, comprendió su verdad: el amor no es solo una carga, es la fuerza que me impulsa a seguir luchando. Pero mientras la oscuridad comenzaba a retroceder, nuevas sombras se asomaron entre los árboles, figuras que no eran de este mundo. Risas burlonas resonaron a su alrededor, y el anciano pareció estremecerse. «No es el momento de dudar, niño. Más oscuridad acecha. ¿Estás listo para enfrentar lo que viene?». El niño se giró hacia su caballo, sus ojos fijos en él. «No tengo miedo», respondió, con determinación renovada. Pero la pregunta quedó en el aire, flotando entre la luz y la sombra, como un susurro inquietante que se negaba a desvanecerse. ¿Qué sería lo próximo que tendría que confrontar? ¿Estaba preparado para los secretos que aún estaban por revelarse? El niño sintió como si el mundo estallara a su alrededor, el caos se desató en un instante. Las sombras que antes danzaban con burlas se transformaron en figuras amenazantes, caras sin rostros retorciéndose en gritos silenciosos. Las risas se convirtieron en ecos huecos que rebotaban contra su mente. El anciano, que antes parecía un faro de sabiduría, ahora se desvanecía en la bruma que lo rodeaba. «¿Qué está pasando?», apenas pudo murmurar. Las palabras le costaban salir, como si su voz se ahogara en ese abismo de pánico. El viento arremetía,
llevándose consigo sus pensamientos. El niño miró a su caballo, que permanecía firme a su lado, asegurándole que la conexión entre ellos no se rompería. ¿Pero podría él protegerlo de lo que venía? El anciano alzó una mano, como intentando calmar la tormenta. No todos los sacrificios son físicos, dijo, con un tono que hacía eco en su mente. A veces, debes dejar ir lo que amas más. No puedo hacer eso, gritó el niño, su pecho se sentía cargado, listo a estallar. La idea de perder a su amigo fue más aterradora que la sombra misma. Las figuras se acercaban, la niebla oscura envolviendo sus cuerpos. Una a una, fueron tomando forma, criaturas que parecían extraídas de los miedos más profundos del niño. No eran solo sombras, eran representaciones de personas que había perdido, momentos que le habían hecho daño, recuerdos que aún le atormentaban. Sentía el peso de cada pérdida como una losa sobre sus pequeños hombros. El anciano lo miró intensamente, como si pudiera ver hasta el fondo de su alma. Afronta tus demonios, niño. Esa es la única forma de detenerlos. Sin pensarlo dos veces, el niño cerró los ojos y tomó una respiración profunda. Visualizó cada dolor que había llevado consigo, la imagen de su madre en sus últimos días, la soledad de las noches sin estrellas, el eco de un hogar vacío. Todo él, el niño que dejaba de existir en un mar de angustia, cuando abrió los ojos, se enfrentó a las criaturas. No tengo miedo, exclamó, su voz resonando con poder. La luz que había en su interior comenzó a brillar con más fuerza que nunca, iluminando la oscuridad. Las sombras empezaron a retroceder, dispersándose ante el calor de su verdad, pero no fue hasta que miró a su caballo que comprendió el verdadero sacrificio que debía hacer. No tengo que perderte, pensó y se dejó llevar por la visión del vínculo que los ataba. La luz entre ellos creció, formando un hilo dorado que se extendía hacia el cielo. Lo que realmente debo dejar ir es el miedo. De repente, la tormenta cesó. Las figuras se desvanecieron en un susurro, como hojas llevadas por el viento. La calma inusitada invadió el aire, la luna brillaba más intensamente, agradecida. El anciano sonrió, sus ojos reflejaban un orgullo que lo llenaba de esperanza. Has superado la primera prueba, pequeño. Pero las sombras que huyeron no han desaparecido. Solo están esperando. El niño se sintió mareado, la adrenalina aún corriendo por sus venas. ¿Qué haré ahora?, preguntó, consciente de que el camino sería difícil. Debes seguir el sendero, indicó el anciano, señalando una bifurcación en el camino. Cada elección que hagas te acercará a la verdad, pero también a más sombras. Debes estar preparado para luchar, no solo por ti, sino por lo que amas. El niño miró hacia adelante. La ruta que se abría ante él parecía llena de posibilidades, aunque todavía oscura y amenazante. ¿Y si el miedo regresa?, cuestionó, sintiendo que el nudo en su garganta regresaba. No será el miedo lo que debes temer, sino permitir que gobierne tu corazón. La frase del anciano resonó mientras una brisa suave revoloteaba entre ellos. Mientras el niño comenzaba a caminar, un escalofrío de anticipación recorrió su cuerpo. Sabía que desencadenaría más sombras en su camino, y cada paso podría ser un desafío mayor que el anterior. Sin embargo, estaba decidido a seguir adelante. De repente, un nuevo ladrido resonó entre los árboles, un eco distorsionado. No era el lamento de las sombras. Era un llamado, uno que lo invitaba a adentrarse más en el misterio de este mundo. ¿Qué demonios fue eso?, pensó, girándose hacia la dirección del sonido. El anciano desapareció poco a poco en un destello dorado. Recuerda, la luz no te abandona. ¿Sigue? Con su corazón palpitando, el niño se encontró al borde de un nuevo camino, uno que prometía enigmas, miedos antiguos y quizás, la esperanza de rescatar a su amigo. ¿Se atrevería a enfrentar la oscuridad que aún acechaba? ¿Qué otras verdades tendría que desenterrar para lograrlo? Las sombras merodeaban, ansiosas por revelar sus secretos. El niño respiró hondo, intentando centrar su mente en el eco del ladrido que aún retumbaba en sus oídos. Aquella voz, aunque distorsionada, llamaba desde la espesura del bosque, prometiendo respuestas y, quizás, una nueva amenaza esperándolo en el camino. Cada paso que daba lo llevaban a un punto de no retorno, donde el valor y el miedo se entrelazaban como sombras en una noche sin luna. Se adentró en la penumbra, sintiendo como la brisa fría lo abrazaba. La luz de la luna apenas iluminaba el sendero, creando patrones retorcidos en el suelo. Justo antes de que pudiera pensar en retroceder, una figura se delineó entre los árboles,
un destello de pelaje que lo hizo detenerse en seco. Era un perro. No un perro cualquiera. Lucía salvaje, con el lomo cubierto de cicatrices, los ojos resplandecían como dos brasas ardientes en la oscuridad. Fijó su mirada en el niño, como si pudiese leer su esencia, sus miedos y su determinación. Sin embargo, había algo inquietante en su presencia. «¿Eres tú quien me llama?», murmuró el niño, sintiendo un escalofrío recorrerlo. El animal movió la cola con cautela, avanzando un paso hacia él. En su otro lado, el eco de las sombras que había enfrentado vibraba en su mente, como un eco de advertencia. El niño recordó las palabras del anciano. «Cada elección que hagas te acercará a la verdad», y en su pecho, una chispa de esperanza brotó. Se agachó, extendiendo su mano con un gesto de paz. La luz que había ganado todavía palpitaba en su interior, afrontaba sus propios fantasmas, pero la conexión con aquel animal parecía invitante, como si prometiera una protección mutua en un mundo de incertidumbres. «Vamos, amigo», dijo, la voz temblando ligeramente, «parece que tú también has vivido en la oscuridad». El perro se acercó, finalmente dejándose acariciar por la mano temblorosa del niño. Instantáneamente, sintió un calor que emanaba de ambos, como si el miedo cediera ante la promesa de una alianza. «¿Qué nos espera más adelante?», preguntó él, buscando en los ojos del animal una respuesta. Pero en lugar de palabras, una imagen surgió en su mente, un paisaje donde las sombras se estilizaron, un lugar que parecía colmado de gritos atrapados. Sin embargo, del centro de aquel torbellino, un destello de luz lo llamaba, un verdadero refugio por descubrir. Justo cuando se disponía a seguir, un rugido resonó en la distancia, profundo y aterrador. Era un recordatorio de que el pasado nunca estaba realmente ausente. El niño sintió como su valentía comenzaba a tambalearse. «Dios, ¿qué tengo que hacer?», pensó, su corazón latiendo con una mezcla de adrenalina y temor. El perro miró al niño con su mirada ardiente, como si comprendiera la lucha interna que se desarrollaba dentro de él. Sin pensarlo, dio un paso adelante, llevando al niño consigo. Sabía que había algo más en juego, una conexión palpable que no podían ignorar. El niño lo siguió, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Avanzaron juntos, el bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si estuvieran siendo absorbidos por las entrañas de la oscuridad. Cada ladrido del perro resonaba como un pulso que guiaba su camino, aunque la certeza de la batalla ante ellos se cernía como un oscuro presagio, también había un atisbo de luz. «Si estoy aquí, hay esperanzas, hay un propósito», pensó. La idea de luchar por su amigo lo llenó de fuerza. Entonces, un nuevo ladrido rompió el silencio, uno más fuerte, con una intención arrolladora. A medida que se acercaban, el sonido se tornó más familiar, ahora como un llamado ineludible del destino. Sin embargo, no estaba preparado para lo que vendría cuando cruzaran el siguiente umbral. ¿Qué los esperaba más allá de la neblina? ¿Cuántas sombras tendría que enfrentar para descubrir la verdad de su historia? La pregunta flotó en el aire mientras avanzaban, cada paso llevándolos más lejos de la seguridad y más cerca del misterio que deseaban desentrañar. La aventura apenas comenzaba. El viento se volvió más frío, como si el bosque a su alrededor se adentrara en un silencio peligrosamente pesado. El niño y el perro siguieron avanzando, la luz de la luna escasa iluminaba su camino con un brillo tenue. De repente, un sonido rompió el silencio, el relinchar angustioso de un caballo resonó en la distancia. El niño se detuvo en seco, su corazón dio un vuelco. «¿Un caballo?», preguntó en voz baja, su mente tratando de procesar la situación. La idea de un caballo en ese lugar le resultaba extraña, casi ilógica. Sin embargo, no había tiempo para dudas. Un nuevo ladrido del perro lo animó a seguir adelante, guiándolo entre los árboles que parecían murmurar secretos oscuros. Con cada paso, el relinchar se hacía más fuerte, y una fuerte sensación de urgencia llenó el aire. El niño sintió como su pulso se aceleraba. ¿Qué estaba pasando? Que lo esperaba detrás de esos árboles. Finalmente, emergieron de la densa vegetación a un claro iluminado por la luna. Allí, atado a un árbol, un caballo luchaba por liberarse. Su pelaje negro era como un trozo de noche apresado en la luz. Los ojos del animal brillaban con miedo y desesperación, y una soga gruesa le oprimía el cuello como un garrote. Cada intento de liberarse era en vano, y el niño no pudo evitar sentir compasión por él. «Nos necesita», murmuró. El perro gruñó, como si comprendiera la importancia de la situación. Sin pensarlo, el niño se acercó al caballo, el terror reflejado en la mirada del animal hizo que su pecho se apretara.
Sabía que tenía que actuar, pero la feroz soga parecía indestructible. Mientras se acercaba, el animal se calmó ligeramente, como si presintiera la pureza de su intención. Tranquilo, amigo, dijo el niño, extendiendo su mano hacia el caballo. Voy a ayudarte. Y entonces lo hizo, tomó un alambre desgastado que encontró en el suelo y comenzó a trabajar en el nudo apretado. Cada movimiento era un esfuerzo de voluntad y delicadeza, y el niño podía sentir la mirada atenta del perro a su lado, brindándole el apoyo que necesitaba. De pronto, un rayo de luz surgió entre las nubes, iluminando el claro. Justo cuando el nudo cedió, el niño sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Miró a su alrededor, esperando ver sombras moviéndose en el borde del claro. Pero no había nada. Solo el murmullo lejano del viento. Con un último tirón, el nudo se aflojó y la soga cayó al suelo. El caballo, liberado, dio un paso atrás, mirando al niño con unos ojos que reflejaban gratitud, pero también un inexplicable aire de advertencia. Su respiración era rápida, pero se quedó quieto, como si estuviese esperando algo. En ese instante, un estruendo resonó detrás de ellos, un golpe seco que hizo temblar el suelo. El niño sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Sus instintos le gritaron que se moviera, que corrieran. Pero el caballo continuó allí, inmóvil, como una estatua de pánico. El peligro está cerca, pensó el niño, y en esa fracción de segundo, comprendió que su elección de liberar al caballo no era solo un acto de bondad. Estaban conectados, como si ambos fueran parte de un mismo destino, una misma batalla. El perro ladró nuevamente, y el niño, apremiado por la urgencia, decidió que era hora de moverse. Vamos, exclamó, sin mirar atrás, concentrándose por entero en el caballo que podría ser su última esperanza en esa oscuridad. Mientras el grupo avanzaba, el oscuro rugido resonó de nuevo, más cerca esta vez. Algo acechaba entre las sombras, y la verdad escalofriante entró en su mente como una visión. ¿Había liberado al caballo solo para ser devorados por el horror que lo perseguía? Una nueva pregunta lo invadió: ¿qué secretos guardaría ese animal indomable, y qué destino les aguardaba a todos ellos? Las sombras parecían moverse, llenas de vida y amenaza, mientras el niño y el perro galopaban hacia lo desconocido. Su lucha apenas comenzaba, y la oscuridad se acercaba más que nunca. El primer rayo de luz del amanecer se coló entre los árboles, tiñendo el claro con una fragancia de esperanza. La noche había sido oscura y llena de sombras, pero el niño sabía que la lucha aún no había terminado. Con el caballo ahora a su lado y el perro firme en su lecho, avanzaban hacia un nuevo futuro. Aunque el rugido que resonaba aún retumbaba en su mente, había una determinación creciente en su corazón. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa, murmuró, tomando una profunda respiración. Los ojos del caballo reflejaban fe y fuerza, y el perro, fiel compañero, ladraba con energía. Aquí, en esta tierra mágica y terrible, se había forjado un vínculo más fuerte que cualquier amenaza. Esa luz que se filtraba entre las hojas era un guiño del destino, un recordatorio de que, a pesar del horror que habían enfrentado, el amor y la amistad eran la verdadera clave para la victoria. El niño miró hacia el cielo y sintió que algo profundo en su interior se alineaba, como si el universo le sonriera. Sin embargo, la calma fue interrumpida abruptamente por un grito desgarrador que retumbó entre las sombras. Una sombra negra emergió entre los árboles, la misma figura ominosa que había estado acechando a lo largo de su viaje. Era el forastero, con una mirada que parecía atravesar al niño, desnudando sus miedos y dudas. «¿Crees que puedes escapar?», dijo el forastero, su voz como un eco fúnebre. «Pero lo que has desatado está más allá de tu comprensión. La oscuridad siempre busca su precio». El niño sintió como una oleada de miedo intentó apoderarse de él. Pero se aferró a su caballo y al perro, sintiendo el calor de su amistad fluir a través de él. «No tienes poder sobre nosotros», exclamó, desafiándolo, impulsado por el amor que crecía entre ellos. El forastero rió, una risa que resonó como un trueno. «¿Amor? El amor es un cuchillo de doble filo. Al final, solo sirve para cortar». «No», gritó el niño, sintiendo que la incertidumbre comenzaba a desvanecerse. «El amor es lo que nos une, lo que nos da fuerza. No puedes arrebatarnos eso». El aire vibró con sus palabras, y una luz brillante comenzó a emanar desde su corazón, llenando el claro con un calor reconfortante. La sombra retrocedió un paso, sorprendida por la fuerza de la conexión del niño. Aprovechando ese momento de vacilación, el niño hizo una señal al caballo y al perro. «Vamos».
Y juntos, corrieron hacia la sombra, seguros de que el amor y la valentía eran más poderosos que cualquier oscuridad. La bestia lanzó un grito de ira, pero el niño siguió adelante, sosteniendo su puño en alto mientras invocaba la fuerza de todos los que habían creído en él. Un destello de luz salió de sus manos, un verdadero milagro creado de fe y determinación. La sombra se retorció y una grieta se abrió bajo los pies del forastero. Ella se tambaleó, sorprendida. «Esto no ha terminado», gritó mientras caía en la oscuridad, siendo consumida por aquello a lo que había dado vida. El niño se detuvo en seco, sintiendo una mezcla de triunfo y tristeza. Había visto el rostro de la oscuridad, pero hoy había elegido la luz. Se giró hacia su caballo y su perro, a quienes había liberado de la condena del miedo. «Lo logramos», dijo, su voz temblorosa. Juntos, miraron el nuevo amanecer. Las primeras luces del sol iluminaban el cielo. Las sombras del bosque se retiraban, revelando caminos llenos de potencial. «Juntos podemos construir un nuevo hogar», dijo el niño, sintiendo la energía del amor que los unía aún más fuerte. Impelidos por ese nuevo comienzo, el niño, el caballo y el perro comenzaron su travesía hacia el horizonte. Sabían que siempre habría desafíos más allá, pero también sabían que tenían el poder de enfrentarlos, siempre guiados por la luz del amor que habían cultivado. Mientras caminaban hacia su futuro, un susurro suave acarició el aire. El amor y la amistad son más fuertes que la oscuridad. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Y, por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. También quiero saber qué piensas de la historia. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de estar aquí. No esperes ni un segundo más para compartir.